Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos en Red Global, aquí en Bonita Radio, desde San Juan de Puerto Rico, y en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos desde San Juan de Puerto Rico y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, y loco por someterle este tema y tener una conversación con este gran invitado que tenemos aquí. Así es. El tema de hoy será patrimonios, así entre comillas, historiografías, hagiografías sobre nuestro país contemporáneo. Yo sé que es un tema bastante complejo o digamos lleno de palabras difíciles o raras, pero va a ser fascinante. Y tenemos con nosotros al historiador y escritor y profesor de la Universidad de Puerto Rico, el Departamento de Estudios Generales y de la Escuela de Estudios Graduados de Puerto Rico y el Caribe, Pedro Reina Pérez. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, Juan, que saludos a Miguel en Australia, un gusto estar con ustedes. Qué bueno, qué bueno, saludos. Pedro, ¿cómo empezar? Podríamos empezar desde diferentes ángulos, sin duda alguna, pero tal vez sería bueno hablar de cómo, de alguna manera, hay unas visiones. Cuando hablamos de historiografías, de historia, obviamente, habría que hablar en plural, pero sí, parecerían haber, tal vez como en muchos otros lugares, unas perspectivas bastante institucionalizadas o institucionalistas que se mantienen a pesar de trabajos críticos que se han desarrollado a través de los años en Puerto Rico. Digamos, de alguna manera vemos que hay voces que son silenciadas o que no son parte del debate público, y que otra vez tal vez esas grandes figuras de la historia continúan reproduciéndose en los discursos de los gobernadores, en los discursos de los políticos, entre otras cosas. Tal vez comencemos por ahí a ver hacia dónde nos lleva esta discusión. Pues yo te diría que en Puerto Rico la nostalgia por un pasado, digamos, que todavía es contemporáneo, es muy grande. Y cuando gobierna el Partido Popular, yo creo que ha adolecido de una falta de imaginación inmensa. Y yo no sé si es por eliminación o si es intencional, pero les ha costado mucho pasar la página e inventarse unos nuevos modos de interpelar y de actualizar, digamos, la agenda de la cultura. Entonces, tenemos un gobierno que cada vez que puede evoca los 50, los 60 y quisiera traer de vuelta los nombres, las figuras, el espíritu de las cosas. Y a mí eso me parece trágico, porque yo creo que al final parte del desgaste de los partidos políticos ha sido la incapacidad por imaginar un nuevo modo de relacionarse con todo. Entonces todavía andamos por ahí, digamos, en un afán de celebrar a Muñoz Rivera y a Barbosa y a De Diego, como si fueran estas figuras a las que además nadie se ha acercado digamos, en términos de su obra pública. Entonces, pues, cada vez más vemos una desconexión porque las generaciones más jóvenes no entienden. Digamos, mis estudiantes de la universidad, tú les preguntas quién es Muñoz Marín y te dicen, ese fue el que hizo el aeropuerto. Entonces tú dices, ¿cómo? Y te das cuenta pues que lo que serían para nosotros unas figuras de referencia
para ellos no lo son, entonces no tienen figuras de referencia tampoco, porque salvo los fanatismos partidistas no se sienten ni identificados ni interpelados, viven una gran confusión respecto a las cosas, buscan de otras solidaridades a través de los medios, las redes sociales, y pues así tratamos poco a poco, ¿verdad?, lo que bregamos en la educación y que terciamos en otros asuntos, pues de ver cómo nos inventamos algo nuevo. Interesante, porque ese aeropuerto se sigue llamando Luis Muñoz Marín, pero ya está privatizado y es curioso, ¿no?, que se asocia a Luis Muñoz Marín precisamente con un aeropuerto que de cierta manera dejó de ser del estado de aquí. Miguel. Sí, siguiendo un poco por esa misma línea inaugurada por la pregunta de Juanqui, o sea, yo observo, viendo pues las conversaciones que se dan en Puerto Rico, donde la historia aparece como herramienta, que hay una especie de razón genealógica que lo afecta a todo. O sea, se va a la historia para tratar de justificar conductas o incluso para defender posturas en el presente, ya sea dando a entender que esto tiene una razón implacable, única, que se movió en una sola dirección, o peor aún, asumiendo que los puertorriqueños nos formamos como cultura o como raza, como le llaman algunos, en un momento dado, y que eso ya determina unos esencialismos, unos modos, esto determina cómo vamos a actuar y a pensar en el presente. Entonces, yo recuerdo aquel momento importante en la administración de Pedro Rosselló, el último cuatrenio de él, donde se dio la discusión del cambio de soberanía, de la invasión norteamericana, de la conmemoración de los 100 años de esos hechos, y aquella famosa teoría de Norman Burgos, que se planteó con una exhibición y todo en el centro de recepciones, si mi memoria no me falla, que hablaba del supuesto recibo o bienvenida que le dimos a los norteamericanos con los brazos abiertos, versus el argumento de que hubo brigadas de puertorriqueños y españoles juntos peleando contra eso. Entonces, nada, siguiendo esta línea, uno pudiera ver ahora que en el Partido Popular y en el estadolibrismo en general, también ha habido sus acomodos y abusos de la historia. O sea, esto no es un renglón definitivo al Partido Nuevo Progresista, no es la deformación de lo histórico o el uso y abuso de la historia para justificar posturas políticas y culturales en el presente, no es de un solo partido. Vemos que en el Partido Popular también se gestan ese tipo de estrategias, ¿verdad? Y que mucha de la historicidad que el público interpreta y asume como buena viene de esas manipulaciones que a mí se me hacen estratégicas. Ahora, cuando llegan administraciones populares al poder, de momento nuestras izquierdas o pseudoizquierdas intelectuales se callan la boca. O sea, no vemos un ataque, no vemos las interpelaciones que uno esperaría, como estabas diciendo ahorita. ¿A qué responde esto, Pedro? O sea, ¿por qué estos silencios? ¿Por qué es tan fácil, digamos, atacar las caricaturizaciones cuando vienen del asimilismo en Puerto Rico, pero cuando vienen del estadolibrismo que funda una idea cultural que todavía prevalece muy enquistadamente? ¿Por qué fuera de los círculos académicos no hay un debate más público donde se cuestiona desde nuestro cuerpo de intelectuales en Puerto Rico esos abusos, digamos? Mira, yo te confieso que yo me hago la misma pregunta y trato de ver si es que yo tengo una insatisfacción generacional, porque ya a estas alturas hemos heredado el país, es decir, ya no somos niños, ya yo me acerco a los 50 años y ¿verdad? Colegas nuestros encabezan empresas y hacen cosas y te das cuenta de que ya ha ocurrido un cambio generacional en el cual a nosotros nos toca asumir ese liderato, y me pregunto si es que hemos sido inferiores a la responsabilidad que nos ha tocado. Esa es una de mis preocupaciones, porque veo, y mencionamos la política en esto que estamos conversando, y veo muchos hijos de papá y muchas hijas de mamá, y eso sé que para los radioescuchas va a tener una reverberancia, ¿verdad? No me estoy refiriendo a los padres y a los hijos, aunque podría serlo, porque ciertamente hay una tradición aquí de sucesiones y de dinastías que es espeluznante. Yo me imagino que
una parte de la respuesta pasa por el colonialismo. Yo creo que nosotros hemos sido, y aquí es la autocrítica, digamos, generacional, hemos heredado de nuestros padres una situación y de nuestras madres, y nos hemos atrevido muy poco a cuestionarla. Entonces, a mí me parece terrible, ya sea el Partido Nuevo Progresista o el Partido Popular Democrático, que al momento de tentar el poder se sientan obligados a todavía rendirle pleitesía, hacerse eco de cosas que ya están probadas, superadas, agotadas. El Partido Popular, yo creo que lleva consigo la paternidad de un modo de pensar a Puerto Rico y los puertorriqueños. Sé que tenemos la intención en el programa de hoy de hablar un poquito de eso. Y entonces nadie se atreve a hablar de otra cosa, se repiten los mismos mitos, las mismas mitologías, y en ese sentido ha habido muy poco espacio para imaginar otra cosa. O sea, este mismo debate que estamos teniendo ahora mismo sobre el ELA soberano, y pues es la puesta en escena nuevamente de una discusión que nos venimos arrastrando, válgame, yo no sé desde cuándo, y sorprende la atracción que tienen todavía esos debates y esas ideas, instituciones como el Instituto de Cultura Puertorriqueña, a pesar de que hay sectores de la cultura que ya lo superaron, que ya no se ni dependen ni se sienten interpelados pero todavía pues somos bastante fieles a las instituciones y le guardamos una deferencia. Entonces, me parece que una de las virtudes que podría tener esta crisis que nosotros estamos viviendo es acabar con, de una vez y por todas, ¿verdad? No quiero sonar cínico, pero acabar de una vez y por todas de decir cosas que no son ciertas. Yo creo que la crisis ha puesto de manifiesto que sí, en el 1952 nos dieron una constitución y el control de un presupuesto, y en el 2014 llevamos el país a la bancarrota. Cuando digo llevamos, pues llevamos bastante grande, ¿verdad? Bastante colectivo, y no es un señalar con el dedo, es también asumir, ¿verdad? Lo que a cada uno le corresponde, pero ya no podemos seguir repitiendo, ¿verdad? Que el ELA es lo mejor de dos mundos, o de que la estadidad está a la vuelta de la esquina, pero yo abro el periódico y me parece que los populares están convencidos de que gana el ELA soberano y Pierluisi de que gana la estadidad, y yo digo, ese no es el país que yo veo, ni el que escucho. Interesante. Dentro de esta discusión también podemos incluir, y debemos incluir, el espacio físico. Y a mí me gustaría que entráramos a ese ámbito, porque muchas veces hablamos de la historia y pues nuestra realidad es físico-espacial. Y tenemos un caso reciente como el oso blanco, que por lo menos en este programa Puerto Crítico discutimos a la saciedad, y que se quedó en la nada. Sin embargo, hay otras discusiones del espacio físico y de eso que se ha llamado y que hemos llamado el patrimonio, que nos parece preocupante. Vamos a una pausa y cuando regresemos entremos en ese tema. Perfecto. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Pedro Reina Pérez, historiador y escritor de la Universidad de Puerto Rico y también del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Y estábamos hablando, entre otras cosas, de historiografía y cómo de alguna manera los mitos continúan reproduciéndose. Y en ese mismo, digamos, en esa misma línea quisiéramos hablar sobre el espacio construido, el espacio físico, los edificios, lo que hemos llamado a través de la historia, lo que hemos bautizado como patrimonio. Y cómo han habido unas discusiones muy interesantes en diferentes medios, sobre todo en las redes sociales, sobre
las posibles privatizaciones o cómo se han estado manejando estos edificios, y obviamente a la luz del oso blanco, pues preocupa mucho que edificios con un valor histórico, con unos valores de memoria y obviamente valores arquitectónicos también, sean dados o a pérdida o de alguna manera sean parte de las riquezas de unos individuos con nombre y apellido y no del pueblo de Puerto Rico, o digamos de la sociedad en general. Esto que ha salido en los medios sobre diferentes edificios que pertenecen al patrimonio histórico de Puerto Rico en el Viejo San Juan, ¿cómo tú has visto esta discusión? ¿Qué es lo que se plantea? En tu blog salió descrito, y tal vez por ahí, Miguel, tú también puedes entrar obviamente a arrojar un poco de luz en todo esto. Yo tengo una preocupación con la falta de discusión sobre qué va a pasar no solamente con el patrimonio edificado, que es el caso que se puso sobre la mesa con el caso del oso blanco, y en general me interesa mucho, es algo a lo que dediqué mi última columna en el Nuevo Día, hablar de ¿verdad? En esta bancarrota está claro que no va a sobrevivir todo lo que está, todas las instituciones que están. Vamos entonces a iniciar la discusión de qué se va y qué se queda. Curiosamente, yo creo que le doy el crédito a Miguel en Facebook particularmente. Él ha sido la persona que más vigorosamente ha planteado reflexiones sobre este y otros temas, reflexiones que han tenido una amplia difusión y que han promovido la discusión. Aquí en Puerto Rico, yo no estuve durante este semestre aquí, pero me mantenía muy pendiente a través del internet, y eché de menos, ¿verdad? Más activismo. Yo creo que una de las cosas que hizo Miguel fue denunciar que las distintas organizaciones guardaran silencio respecto a esta movida, porque esta movida pues ya fundó un estilo, marcó un precedente. Particularmente lo que decía Juanqui, este fin de semana yo subí en mi blog en el Nuevo Día, reproduje con autorización un escrito del Puerto Rico Historic Building Drawing Society, que está también muy activo en las redes sociales, publicando fotografías y documentos y actividades que tienen que ver con el patrimonio edificado. Un cuestionamiento que ellos hacían sobre la conservación, el proyecto de restauración de la iglesia de San José y del el patronato de monumentos de San Juan, que es una corporación, entiendo, sin fines de lucro, y hace una serie de preguntas. Yo cuando lo leí me pareció muy pertinente y un poco difícil de resumir, y básicamente les pedí permiso para ponerlo. Una persona me escribió el mismo día que salió, creo que fue ayer, para preguntarme que por qué lo había puesto, que le parecía tendencioso. Yo le dije, mira, a mí ese planteamiento, y es básicamente una lista de preguntas de quién, cómo, cuándo y dónde se está gestando esto del Viejo San Juan, quién está a cargo, qué obligaciones de rendimiento de cuentas tiene, cuáles son los planes, que no nos pase de nuevo lo del oso blanco. Me parecieron preguntas muy importantes. Entonces yo lo puse, lo titulé Patrimonio Privatizado, ¿no? Un poco invitando a la discusión, y creo que con la información que allí se plantea y con lo que nosotros sabemos, es obligatorio, es tema obligatorio, no dejar pasar por alto la discusión de eso precisamente. Yo lo que quiero y lo que quería era llamar la atención sobre eso. El blog lo pueden ver en la página del periódico, endy.com. También pueden ir a mi página, pedroreinaperez.com, que es un proyecto que inicié este verano de ir acopiando mis trabajos de mis publicaciones, y hay un espacio en mi página web donde estoy poniendo pues los blogs que subo en el periódico y las columnas. Ahí están ambas, para que los lean y para que los difundan. Me encantaría conocer tus reflexiones sobre esto, Miguel. Seguro. Tengo varias cosas en la cabeza ahora mismo. Lo del oso blanco se ensayaron varias cosas, entre ellas pues la desinformación oficial, el lanzar rumores que ponen en duda la estabilidad de la estructura, el traer, y lo segundo que me parece aún más crítico, el certamen de peritajes y de quién tiene la autoridad
de traer opinión científica sobre el bienestar de una estructura, y en el caso específico de la columna que Jorge Rigao palabra en el Nuevo Día, quien tiene la autoridad de decir qué parte de la historia es valiosa conservar y cuál no. Y digo, al igual que hubo una voz como Rigao por un lado, hubo voces, pero pues que se dieron desde cierta timidez en cuanto a que no tuvieron la gran divulgación, como Aníbal Sepúlveda, que planteó un contradiscurso, todo lo contrario a la perspectiva de Rigao, de que pues es un edificio que no es el único, no está bien, realmente no es tan valioso, se construyó con las pies cuando lo hicieron, o sea, todos los argumentos de Rigao pues fueron desmantelados, vamos a decir, por Aníbal Sepúlveda. Que entonces, desde Aníbal se dio, pero fue de nuevo un discurso de minoría, se dio una construcción de lo histórico que fue más allá del inmueble mismo. Se habló de la circunstancia del edificio, de lo que representó de un momento bien malo, regular de nuestra historia. Entonces, pues, en ese concurso de autoridades y de quién puede opinar y de quién reclama o quién no reclama la autoridad del edificio, también se ensayaron, pues, estrategias demonizadoras. O sea, y ahí tú hablaste ahorita de los temas generacionales. Y ese es un botoncito que a mí me prende. O sea, sí está la irresponsabilidad, digamos, de los que nos puede haber caído el presente en las manos y no hemos sido más vocales, entre comillas, pero está también los tranques generacionales, Pedro. O sea, los guardianes de unas opiniones que quedan encerradas dentro de las autorizaciones que unas generaciones todavía tramitan para ello. Entonces yo sigo viendo aquí un campo de batalla, donde no necesariamente entre el silencio de unos que deciden ser hijos de papi y dejar que los grandes y los mayores opinen e impongan y ratifiquen su esfera de autoridad, yo veo eso por un lado, ese silencio, pero veo también unos candados gestionados desde arriba. Y entonces, tú eres una excepción un poco con esto que estoy diciendo, en cuanto a que tú eres un historiador de formación y de trabajo, pero mantienes un perfil de intelectual público, y tú traes temas que van desde lo histórico, pero más allá de tu campo también. O sea, tú te atreves a meterte en aguas y eres consistente en tu postura. Entonces, ¿por qué hay tan pocos? Es lo que te digo. ¿Y por qué en el oso blanco ese silencio tan crónico? O sea, sobre todo desde los historiadores, es a lo que voy. O sea, yo de los arquitectos no espero mucho. O sea, ahí está el belagüirismo, es un perfil fundamental de nuestra profesión, pero de los historiadores uno esperaría que más voces se hubieran sumado al debate, y eso no ocurrió. Fíjate, yo creo que el belagüirismo también puede ser una parte de la explicación entre los historiadores y los académicos. Yo te diría que, en mi opinión, los historiadores hemos padecido de hablarnos a nosotros mismos. Yo creo que hemos sido muy académicos y ha habido publicaciones de muy escasa circulación en la que nos interpelamos, si es que nos interpelamos, pero por lo menos intentamos interpelarnos mutuamente, y a mí siempre me ha interesado la conversación un poco más amplia. Digo que puede haber un belagüirismo porque en Puerto Rico la misma paranoia que opera en algunos espacios de, este es rojo, azul o verde, o independiente, ha hecho que los profesores, acá, sobre todo en la Universidad de Puerto Rico, sean muy temerosos a veces a terciar en los debates. La universidad es un microcosmos del país con las neurosis en esteroides, ¿no? Muy agudizadas, y entonces tenemos una intensidad para algunas cosas, y me parece que sí, que tú tienes razón. Echamos de menos a personas que le metan mano a escribir en el periódico. Yo a veces me siento que yo tengo la fortuna que cuando el periódico me invitó a escribir me dijo, escribe de temas de actualidad y de lo que te parezca importante, por lo tanto siempre me he sentido en esa libertad de poder abordar distintos temas, y me parece que hace falta que otras personas también lo hagan. Yo sé que tú lo haces desde tu columna. Los periódicos pues ya también han perdido la primacía que tuvieron durante tanto tiempo, y ahora las redes sociales nos permiten mantener espacios alternos. Hay historiadores, por ejemplo, yo creo que un historiador que se ha mantenido, aunque no publica en la prensa, mirando la periferia y los márgenes, es Fernando Picó.
Seguro. Yo ahora mismo me estoy leyendo el libro de Pico de Santurce, que lo encontré hace como 2 semanas y no salgo de mi asombro. Creo que es el decano del gremio y es una persona que siempre está buscando el registro de esos personajes marginales y está tratando siempre de provocar interpretaciones desde otros espacios. Pero ciertamente hay otros colegas que pues colaboran en museos haciendo curaduría de exhibiciones y trabajan en medios escribiendo libretos, pero no los vemos tan activos, son muy pocos. Tú tienes razón. ¿Por qué? Pues no sé, yo quisiera que fueran más. Me parece que la universidad es la gran ausente en este momento de la conversación respecto a lo que pasa en el país, y eso es terrible porque la universidad es una gran inversión del Estado en todos los sentidos, pero yo creo que durante la gobernación de Luis Fortuño pues descubrimos el desprecio tan abierto que se expresó contra la universidad, figurada y literalmente. Y el Partido Popular todavía está buscando, yo creo que en la universidad, quien se haga eco de esas posturas que tú hablas y que yo digo que son nostálgicas, que hacen imposible o que se pueda pensar la universidad de otro lugar o el país, diría yo, porque hace falta en este momento refundarlo, reinventarlo. Tú has sido muy certero al decir que pues con el consenso no llegamos a ningún sitio, o sea que hay que dar y dar duro y dar de parte y parte, de tal manera de que podamos redefinir la agenda y la manera en que nos miramos y que actuamos, porque de lo contrario vamos derechito al precipicio. Y sin embargo, Pedro, hay unas mismas recurrencias cuando te tiras al ataque. Fíjate cómo salen enseguida las voces: está siendo tendencioso, te falta rigor, hay estridencia en tu discurso. O sea que de momento los decoros académicos, los supuestos comportamientos de sobriedad que se esperan de un académico se usan como camisa de fuerza, sí, para evitar precisamente que se den los cortocircuitos y los cuestionamientos de línea dura a voces autoritarias y autorizadas, entre comillas. Sí, absolutamente. Yo creo que yo no escribo como académico, yo quiero provocar un diálogo con todo el mundo, el mismo diálogo que tengo con mis estudiantes en el salón de clases, con mis amigos, con mis colegas. Pienso que es la única manera y sí, mira, hay veces que la escritura en el periódico, a veces yo me pregunto cuál es la reacción. Las redes sociales me permiten conocer algo, pero yo relajando digo que a veces escribo y me parece que nadie me lee, ¿no? Porque como es una relación tan binaria, tú escribes, se publica, y yo digo, alguien tendrá algo que decir. Hay veces que se genera una discusión, pero en otros casos, pues sí, mira, la gente sospecha. Esto es la visibilidad también tiene un precio, y como decía Foucault, el que expone, se expone, así que a veces me expongo y la gente brinca, ¿no? Y con ese exponerse vamos a una pausa y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Y regresamos a Puerto Crítico, hablando sobre patrimonios, historiografías, agiografías del Puerto Rico contemporáneo, con el historiador y escritor Pedro Reina Pérez. Y Pedro, estábamos hablando de cómo tu trabajo
También ha sido un trabajo de intelectual público, donde has publicado en los periódicos. Hiciste hasta una historia de Puerto Rico en el Nuevo Día, donde tienes tu columna, tu blog, y participas de la discusión pública sobre diferentes temas. Y también es interesante porque tú has sido un historiador de la historia reciente, digamos, la historia moderna de Puerto Rico. Y has publicado libros sobre figuras, digamos, centrales o protagónicas, tanto en la cultura como en la política, como Ricardo Alegría, Pablo Casals y Luis Muñoz Marín, para dar 3 ejemplos clásicos, ¿no? De tanto de tus libros como de las discusiones. Pedro, tú que has participado y has sido crítico, y como dice Miguel, tu participación no ha sido una simplemente de comentarios y ya, sino que has comentado y te has posicionado, diría yo, desde perspectivas bastante progresistas. ¿Cómo bregas, digamos, con dedicar tu estudio a estas figuras? ¿Cómo ves la importancia de seguir reflexionando a estas figuras y a la misma vez hacer una crítica de ir más allá o más acá de esos debates? ¿Cómo ves eso y cómo precisamente lo contrapunteas con otros trabajos? Mencionaste a Picó y la importancia que él le da a los de abajo, por llamarle así, pero también otros grupos, ¿no? Como los inmigrantes, la diáspora, diferentes minorías sexuales, entre otras. Mira, yo creo que el término de geografía es muy oportuno y muy pertinente, y te voy a explicar ahora por qué. Yo llevo, este año cumplí 10 años investigando el tema de Pablo Casals en Puerto Rico. Pero antes de hablar de Casals, me quiero referir a Ricardo Alegría y hacer una pequeña historia, ¿no? Yo soy alumno de Ricardo Alegría, estudié en el Centro de Estudios Avanzados, tuve la oportunidad de tomar clases con él y fui favorecido con su amistad a lo largo de los años que estuvo con nosotros. Yo a Ricardo Alegría, sin embargo, ni lo idealizo ni lo endioso. Me parece que en términos del acercamiento que yo tengo a esas figuras, que se pueden ver como 3 hombres blancos, 3 grandes padres, a mí lo que me interesa de esas figuras es la contradicción. Poner el enfoque en la contradicción, en su condición humana, en lo que no pudieron ser o hacer, porque me parece que es tan importante como glosar sobre sus logros y su gran vida. Y Alegría era una persona que conversaba mucho conmigo y yo te diría que durante varios años, como 4 o 5 años, yo trabajaba además en el Viejo San Juan, muy cerca del centro, y siempre hablábamos de distintas cosas. Y un día yo le propuse a don Ricardo, a mí me encantaría grabarlo y hacer un libro con lo que usted me dice. Y ese proyecto pues lo empecé en el 99 y terminó en el 2002, y en el 2003 salió como un libro que se llama La semilla que sembramos, autobiografía del proyecto nacional. Ese título se lo debo a otro mentor que tuve y a quien recuerdo con mucho cariño, que fue Juan Manuel García Pasalacua, quien también fue para mí un ejemplo de intelectual público. Yo diría que la etapa intermedia de su vida, no es la última, donde se volvió pues un personaje de radio que distaba mucho del rigor con que Juanma pensaba y leía sobre Puerto Rico. Entonces, Alegría era un animal político extraordinario, una persona tremendamente ensayada. Yo nunca conseguí que me dijera con la grabadora prendida lo que me decía con la grabadora apagada. Y si yo pudiera contarles lo que me decía con la grabadora apagada, ustedes no me creerían, porque dirían, jamás, don Ricardo no diría eso. Pero era una persona curiosa, insolente, atrevida, pícara, y entonces la anécdota va como sigue. Yo dejé que don Ricardo hablara, yo organicé el texto, el diálogo, lo organicé en unos capítulos cortos con una introducción cada uno, y cuando terminé de transcribirlo se lo llevé y le dije, don Ricardo, aquí está el libro. Y entonces, ok, lo puso en su escritorio, y pasaron como 3 o 4 meses y él no lo leyó. Yo debo decir que yo sabía que no lo iba a leer, porque él siempre me había dicho, yo detesto leer sobre mí mismo, pero yo no me iba a atrever a publicar el libro sin decirle, aquí está el libro, tiene su oportunidad de leerlo. Así que cuando pasaron los 4 meses, yo lo llevé a imprenta y se publicó, y me ganó una enorme pelea con él, porque cuando el libro salió publicado, yo se lo llevé y le dije, don Ricardo, aquí está el libro. Me dice, ¿cómo?
Y yo, sí, don Ricardo, yo se lo traje, ¿se acuerda? Hace como 4 meses le dije que si tenía algún comentario, porque lo iba a publicar. Y entonces él se dio una endiablada enorme conmigo, una endiablada que podrá consultar el público Radio Escucha un día cuando se hagan disponibles las cartas, porque él me disparó una carta de 2 páginas donde básicamente me decía, este libro es una porquería. Y me decía, ¿por qué? Tú aquí cometiste errores de esto, de aquello, de lo otro. Y yo pues me callé la boca, chévere. Yo dejé que se le pasara el coraje y como a los 4 meses hicimos una presentación. Íbamos a hacer una presentación cuando salió y alguien me dijo, tú estás loco, el viejo te va a desautorizar con audiencia en vivo. O sea, no hagas una presentación ahora. Eso fue como en marzo, abril. Así que la hicimos en septiembre y él pues le había pasado un poco el coraje y me dijo, le dijo a la audiencia, pues se paró y habló y dijo lo que pensaba, pero dijo al final, Mela, que es su esposa, decía, Mela tenía razón, porque Mela me dijo que la culpa era mía, porque Pedro me lo dio y yo no lo leí. Y a ello me la jugué bien fuerte porque yo quería que don Ricardo quedara como quedó en ese diálogo. El que vaya a ese libro no va a encontrar grandes revelaciones, pero va a encontrar un ángulo, una pequeña apertura donde se puede ver a Ricardo Alegría en su contradicción. Y yo lo hice éticamente, o sea, yo no lo engañé, yo lo invité a hablar de unos temas, pero uno pues lo lee y ve la complejidad del ser humano. Y yo creo que eso era lo que a él le molestaba. A mí me consta que don Ricardo fue muy celoso con su vida y cuando se escribieron cosas como su biografía, ejerció la censura. Hubo cosas de las que dijo, yo no quiero que se escriba. Y pues cuando uno hace una biografía, pues es normal que el biografiado consienta o no. Entonces, el libro quedó ahí. Ahora, como te decía, me dispongo a hacer una edición electrónica que debe estar probablemente el próximo mes en mi página web. Y entonces, con Muñoz Marín me pasó algo parecido. Trabajé en las conferencias Godkin en un libro que tú mencionabas antes, me parece que fuera del aire, Cavilando el fin del mundo, Apología y Confesión en las conferencias Godkin de Luis Muñoz Marín en 1959. Fue un tema que empecé a trabajar haciendo mi maestría por intercesión de García Pasalacua, que me invitó al tema. Y allí me interesaba mirar a Muñoz. O sea, las conferencias duraron 3 días, fueron en la Universidad de Harvard. Muñoz ahí intenta explicar a Puerto Rico. La explicación no es clara, es terrible en algunos aspectos, porque Muñoz está tratando de fildear de espaldas. En ese momento está tratando de modificar la ley de Lela y a mí me encantaba la manera, ¿verdad? Las conferencias. Mi libro fue la primera publicación que tuvieron y también transcribí al final, el libro salió en el 2005, la sesión de preguntas y respuestas, porque había que ver el inglés de Muñoz. Están grabadas, la sesión de preguntas y respuestas de las conferencias está en la Fundación Luis Muñoz Marín. Y lo interesante uno lee las preguntas y las respuestas y se da cuenta que Muñoz hablaba un inglés muy correcto. Escucharlo es impresionante porque Muñoz era un gringo. O sea, Muñoz en inglés, allá, o sea, ¿no? El inglés de Muñoz, cuando uno lo escucha en vivo, se da cuenta de que Muñoz tenía un personaje que aquí en Puerto Rico no se veía, que era completamente estadounidense. Su articulación, su retórica, el dominio del idioma. Dice, espérate, ahora yo entiendo. Este macho parado frente a un podio en la Universidad de Harvard le habla a los estadounidenses como estadounidenses. Claro, llega a Puerto Rico, cambia de canal y dice otra cosa, y eso lo constaté en varias entrevistas con Roberto Sánchez Vilella, José Trías Monge y el mismo García Pasalacua, que me decía, Muñoz va a Washington, dice una cosa y se baja del avión aquí, llega al aeropuerto y dice otra. Entonces, eso lo pude constatar. Y entonces, yo quedé muy agotado del libro de Muñoz, que fue además tema de mi tesis doctoral. Y entonces andaba buscando otro tema y decía, yo no quiero escribir de política, yo no quiero escribir de Lela. Entonces, un día, siempre me había interesado Casals y un día en 2004, en la primavera del 2004, vi que había un concierto en el que venía un chelista peruano, que por cierto estuvo aquí en el festival 10 años más tarde, ahora en el 2014, Claudio Borges, con el violonchelo de Casals, porque había ganado una competencia. Entonces le propuse a mis estudiantes, que es una cosa que hago cotidianamente, invitarlos a que asistan a actividades culturales, que fuéramos, y alguien levantó la mano y me dijo, ¿quién es Casals? Y yo, anda, qué chévere, nadie sabe, o sea, o no sabe. Y de momento alguien levantó la mano, adicionalmente, y dijo, ¿y qué es un violonchelo? Okay. Y yo dije, bueno, pues aquí hay una misión. Nada, un cuento largo corto,
me di cuenta que de Casals no se había escrito nada sobre sus años en Puerto Rico, salvo las biografías de que con él empezó la música clásica en el país, Exacto. que es el barrecampo más común que se dice, que antes de Casals aquí no había música. Y me aboqué a trabajar con componer esa historia, y ese libro pues está prácticamente completo y debe estar ya en el 2015 en la calle, y resolví, porque le dediqué 10 años, resolví hacerlo una crónica periodística, porque de Casals y sus años en Puerto Rico pues se ha escrito muy poco. Yo tuve acceso a unos documentos. El patrimonio documental de Casals no está disponible para cualquier investigador. Se ejerce un control enorme en Puerto Rico y en España respecto a quién puede accesar esos fondos. Eso en sí mismo es un tema interesantísimo. Entonces decidí contar el resultado de mi investigación, que encontré, que no encontré, y entonces en la crónica explicar por qué lo encontré y por qué no lo encontré, porque hay pues, eventos y anécdotas insólitas respecto a que a estas alturas, ¿no? Casals murió en 1973, todavía se quiere ejercer un control tan fuerte sobre qué hizo o no hizo. Ese proyecto me ha ocupado estos 10 años, ¿verdad?, con altas y bajas, y me ha permitido entender otros ángulos, pero tuve que volver de nuevo a Lela y a la política cultural, y yo decía que no iba a volver a escribir de Muñoz Marín, y hay una íntima conexión entre Casals y Muñoz Marín, y lo que se hizo después y lo que todavía se afirma, ¿no?, que la música llegó con Casals. Falso, no llegó con Casals. Pero se consiguió mucho con la presencia de Casals aquí, porque su figura le daba un imprimatur a esfuerzos que han sido importantes, que son los que nos han dejado hoy una orquesta profesional de puertorriqueños, un conservatorio y un festival. Bien que mal. Miguel. Sí, volviendo un poco a Ricardo Alegría, que es un tema que siempre pues, va a aparecer cuando estos debates se traen a la discusión. Aquí en tus explicaciones se siente todavía a una figura modernista en él, autogestionando su propia construcción, su propia percepción pública. O sea, él es su propia obra de arte completa, nada le falta, nada le sobra. A la misma vez, pues en privado aparece un Ricardo Alegría mucho más contradictorio, más contemporáneo incluso, si nos atreviéramos a estirar ese término. Mi duda aquí es por qué los llamados seguidores, o sea, por qué se utiliza y se sigue utilizando la figura de Ricardo Alegría para mantener una especie de linaje o de dinastía de autoridad y de autorizado en el asunto de la cultura y de la historia. O sea, nos estamos haciendo un daño aquí con esto. Es un obstáculo autoimpuesto. Y obviamente tú te fuiste por una línea distinta. Tú querías traer las contradicciones. Ahora, sigue prevaleciendo la pregunta, ¿qué hubiera dicho don Ricardo? Es que don Ricardo no hubiera permitido tal cosa. O sea, tan huérfanos de padres somos que todavía necesitamos girar el presente contra una figura, pues, que autogestionó su propia trayectoria y demás, pero que a fin de cuentas ya no tiene que ser la plantilla con la cual pensamos lo cultural. ¿Por qué persiste eso? Con esa pregunta vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de patrimonios, historiografías, agiografías en el Puerto Rico contemporáneo con el historiador y escritor Pedro Reina Pérez. Pedro, hay una pregunta en el aire. Sí, Miguel me preguntaba sobre Alegría y sobre sus estilos y por qué todavía esos estilos sobreviven. Mira, Alegría era un hombre muy complejo. Yo creo que Alegría de su generación
fue el que consiguió, digamos, una permanencia casi garantizada de un modo de ver las cosas, y yo creo que la explicación pasa por algo que te voy a decir. Alegría era un joven muy fajón, muy insolente, muy audaz, muy insurgente, que estudia aquí, tiene una historia familiar fascinante. Su padre es fundador del Partido Nacionalista, él conoce a Albizu. Ese lado, por ejemplo, de Alegría se conoce muy poco. Su papá fue presidente del Partido Nacionalista. Después la presidencia la asume Albizu, y el papá, que era José Alegría, se distancia un poco de esas posturas, pero estuvo siempre conectado al mundo cultural como editor de Puerto Rico Ilustrado, que fue durante mucho tiempo. Entonces Alegría se va a estudiar a Chicago y a Harvard a pulmón, y llega a Puerto Rico y cuenta con el favor de doña Inés, que es la persona más que Muñoz que lo favorece. Y Alegría fue muy audaz con el instituto y se tiró al medio, y cuando se dio cuenta que la universidad no iba a servir de aliada en este proyecto de fundar la mitología del popularismo, por ponerlo de alguna manera, sí. Su particular énfasis en lo taíno y en la cultura material, como buen etnógrafo, para él lo puertorriqueño está en la cultura material, está en las tradiciones, está en ciertas cosas, y él cuando se da cuenta que la universidad no va a ser aliada de ese proyecto, porque a pesar de que él había sido alumno de Jaime Benítez y le guardaba estima, Benítez no quería nada de ese proyecto puertorriqueñista de la UPI, porque estábamos en la casa de estudios. Tampoco lo quería Teodoro Moscoso, que era un tecnócrata que quería la promoción de Puerto Rico en inglés y tráiganme las industrias, etcétera. Pues don Ricardo se va por el Departamento de Educación y empieza a crear contenidos para niños. Y esos contenidos para niños fueron los que nosotros bebimos en el biberón de chiquitos. Y entonces yo creo que una de las cosas que a don Ricardo le dio mucho trabajo en su vida adulta es que don Ricardo asumió eso, además en una ética muy albizuista, ¿no? Y cuando él trabajaba, exigía que, igual que eso lo exigía a sí mismo, le exigía a los demás que el credo de Albizu, de la patria, sudor y sacrificio, este trabajo cultural es por el país y hay que hacerlo, ¿verdad?, a costa de una pérdida personal. Entonces, eso movilizó a muchos sectores y consiguió que su proyecto funcionara. Ese esfuerzo, cuando él se retira del gobierno en el 73, pues se apaga. Y él no lo entendía muy bien. Él ya, cuando yo lo conozco en los 80 y sobre todo a lo largo de los 90 y eso, veía que no había esa misma ética de promover el país y sin embargo, yo creo que hasta cierto punto recelaba de la misma audacia e insolencia con la que él se había tirado al medio a hacer las cosas. Y él era un hombre muy lanzado, o sea, la Alegría hasta el día que se murió tenía la mente perfecta, el cuerpo ya no aguantaba, pero él era todavía capaz de tirarse a donde fuera a defender algunas cosas, y por eso la gente le tenía miedo y detentaba tanto poder. Yo pienso que hay de nuevo una gran nostalgia. Yo creo que el trabajo de Alegría hay que aprender de él. Hay cosas que se pueden rescatar de eso. Hay cosas que también, francamente, hay que dejar atrás ya. O sea, esta noción de la cultura puertorriqueña hermética, donde no cabe nada, donde el esencialismo, digamos, del español es central, donde no se entienden otras subjetividades. Eso hay que acabarlo. Yo creo que se honra a Ricardo Alegría en la medida en que se puede rescatar algo de lo que hizo. Por ejemplo, el tema del patrimonio. Yo creo que si él no hubiese intervenido en el Viejo San Juan en el momento que lo hizo, probablemente lo que quedaría del Viejo San Juan sería otra cosa. Porque yo creo que a él lo reconocieron en su momento como una persona de visión que creó un modelo mediante la cual la gente compró una casa en ruina y le daban unos créditos contributivos, etcétera. Eso también llevó a que San Juan se convirtiera como en un Disney del pasado colonial de Puerto Rico. Seguro, eso lo entiendo. Claro. Pero entonces habría que aprender de la valentía que él tuvo en un momento de inventar y de tirarse, y si funciona una cosa bien y si no también, y habría que tener el valor para seguir viviendo. Yo creo que con Alegría, y esto lo digo con supremo respeto hacia él, hay que hacer menos religión y más teología. Yo creo que hay gente por ahí que anda como hablando de replicar el ideario de don Ricardo. Yo tengo diferencias con eso. En realidad yo creo que el país exige otras cosas, los tiempos exigen otras cosas. Eso no quiere decir que uno no pueda descansar en las cosas que aprendió de él, pero en realidad hay que mirarlo con cuidado y hay que examinarlo. Era una persona que lamentablemente no tenía en sus últimos tiempos
de vida, mucha esperanza con las generaciones jóvenes, simplemente no las entendía. Me lo decía constantemente, es que yo veo que los jóvenes no tienen el mismo compromiso. Yo le decía a don Ricardo, es que no viven el mismo Puerto Rico que vivieron los jóvenes de su época, este es otro, o sea, hay otros horizontes, hay otros intereses, hay otras maneras. Y eso lo mortificaba mucho porque sí, él hubiera preferido un mundo inmutable, un Puerto Rico, para él la puertorriqueñidad era una sola cosa. Y lamentablemente no lo era. Yo durante mucho tiempo además fui muy insolente con los temas de cuando me llegaban estudiantes graduados de investigación que tuviera que ver con el pasado indígena. Yo decía, bueno, ¿qué más vamos a investigar de los indígenas? Y yo decía, no, hay que buscar otros temas. Tú lo dijiste bien, a mí me interesa la historia contemporánea, la historia actual. Pero una vez llegó un colega, Sebastián Robiú Lamarcha, a un curso que yo tenía y me demostró que yo estaba equivocado, porque Sebastián, que es arqueólogo y escribe mucho de estos temas, me demostró que también en el estudio de la arqueología y de los indígenas, tanto taínos como caribes, había un montón de preguntas y yo pues me callé la boca y siempre que lo veo le pido perdón porque tuve mucho tiempo así y pues nada. Alegría es parte del panteón del Partido Popular, la gente lo evoca, pero yo en realidad creo que es el momento de abandonar lo que no funciona, aunque lo haya fundado Ricardo Alegría. Hay que asumir el riesgo. Hablaste de varias cosas, mencionaste Harvard para hablar de esos discursos de Muñoz y parte de su educación. Y has hablado también de alguna forma de la crisis y cómo hay que aprovechar las crisis para abrir unos debates. Estuviste en Harvard en este último semestre haciendo presentaciones y otros trabajos que... Estuve investigando. Ok, investigando. Cuéntanos un poco cómo viste a Harvard, digamos, este mundo Ivy League, este universo Ivy League, en estos tiempos de crisis, un centro de saber poder grandísimo, ¿no? O el centro. ¿Cómo se mira el sur desde allá y cómo esa experiencia te está ayudando en tus nuevas reflexiones? Mira, yo estuve en Harvard todo el año académico como investigador visitante en el Centro de Estudios Latinoamericanos David Rockefeller. Fue una experiencia absolutamente maravillosa porque el Centro de Estudios Latinoamericanos de Harvard es un lugar donde hay mucha afinidad, mucho cariño. No es un departamento académico, no hay profesores asignados allí propiamente, aunque por allí pasan todos los profesores que trabajan con América Latina y el Caribe. En Harvard no se siente la crisis. Harvard es un gran centro de poder y saber, como dijiste, la crisis tú no la palpas allí confluyen un montón de cosas, algunas muy evidentes a la vista, ¿no? Hay muchos recursos y el calibre de la gente que está allí es extraordinario. Harvard vive también su propia crisis, porque precisamente el hecho de que la crisis no esté allí significa que los que viven al interior tienen que crearle la crisis a la universidad para que responda. O sea, la universidad recauda dinero, que es una cosa impresionante, pero hace una campaña sobre qué es Harvard, muy blanca, muy anglosajona, y son los estudiantes negros, mulatos, de Harvard, que entonces le hacen una campaña alterna en YouTube, que los radioescuchas podrán consultar, que se llama I Too Am Harvard. Y le producen como 5, 6 o 7 clips de 5 minutos diciendo, oye, yo también existo, ¿no? Porque Harvard es un lugar bastante... Es un lugar de privilegio, vamos, donde hay de todo, pero esos otros que están en los márgenes se tienen que hacer sentir. ¿Cómo ve el mundo, la Universidad de Harvard? Pues mira, todavía tiene muchos puntos ciegos. Un ejemplo a dar, el Centro de Estudios Latinoamericanos de Harvard apenas acaba de cumplir 20 años. Eso es bien poquito tiempo. Cuando yo llegué allí, yo preguntaba cómo era eso posible y me decían, es que la gente cuando llegaba a Harvard no le interesaba el mundo, me decían algunos, y mucho menos hice intercambio. Ahora hay allí en el centro intercambios con Cuba, México, Brasil, Chile. Y me decían, pero es que nadie se quería ir de intercambio. Entonces hay puntos ciegos en la universidad. Por un lado, yo creo que el trabajo que se hace en América Latina pues está tomando un auge mayor en la universidad. Harvard tiene departamentos y centros de investigación para todas las regiones del mundo y no me atrevo a hablar por todos ellos, pero a Puerto Rico le ha llamado bastante la atención. Vamos a estar haciendo un programa en el que yo voy a colaborar con una iniciativa entre Harvard y la Universidad de Puerto Rico, que ya más adelante podremos dar detalles, pero
pero falta la huella. A Harvard le falta meterse más en América Latina y reconocer que el sur también existe, por usar una frase que tú decías. Miguel, ¿algún comentario para ir cerrando el programa de hoy? No, yo creo que ha sido fascinante contar contigo. Definitivamente, de todas las cosas que has dicho maravillosas, ahí la que más me suena fuerte en los oídos es que nosotros como generación tenemos que dejar, digamos, la paz cómoda y tenemos que asumir responsabilidad ya de que esto nos tocó. Quizás el aspecto del lloriqueo, entre comillas, ya no nos funciona como herramienta, si es que alguna vez funcionó eso, y pues esa línea más combativa, más de quien ya tiene la responsabilidad, y también la responsabilidad de no repetir los mismos errores y de caer en las mismas fauces esencialistas, autoritarias y demás que hemos señalado en otros. Definitivamente, la paz no es la ausencia de tensión, sino la presencia de la justicia. Y para tener justicia hay llamados a la tensión. Así que la generación, esa misma, la que está entre los 40 y los 50, que ya está en esos lugares de poder, es hora y ya es ya de que sigamos gritando y exclamando y trayendo tensiones para crear esos espacios de libertad y de justicia. Juan Manuel García Pasalaco tenía un dicho en sus últimos años de vida que decía: tenemos que escoger entre iluminar la ruina o enterrar al muerto. Ahí está. Con eso nos vemos la semana que viene en Puerto Crítico. Muchas gracias, Pedro Reina Pérez. Con mucho gusto. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv diagonal channel diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com diagonal Bonita Radio y en Twitter, bonita-radio.